Y quizás algunas de estas cosas ustedes ya lo saben. Por ejemplo, que la iglesia no comenzó como un fin en sí mismo, sino en un tiempo en el cual el misionero no podía evangelizar en la isla, porque en el verano la gente en la isla tenía mucho trabajo en las cosechas, y don Eduardo Estrange entonces no podía, y como no podía hacer nada en la isla, en el verano empezó algo acá, y así empezó la iglesia de Tigre. Por eso digo, el que la empezó no vino a empezar una iglesia acá, sino a trabajar con la gente en la isla, y cuando no podía hacerlo allá, empezó algo acá, que es la iglesia de Tigre. De ahí a hoy, 111 años, pasaron muchas cosas, ¿no? De las lindas y de las otras. Pero es bueno que hayan cantado de la gracia y de la misericordia del Señor. Porque si hoy la iglesia existe, y si hoy todavía la iglesia existe, es por la gracia del Señor. Pero damos gracias a Dios y reconocemos entre los patriarcas, entre Abraham, Isaac y Jacob, ustedes saben que el que tuvo más perfil bajo de los tres fue Isaac. Del que menos se habla casi es de Isaac. Abraham tuvo una vida de aventura, desde que salió de Ur de los Caldeos hasta llegar a la tierra, después se fue a Egipto, volvió, mintió, negoció, hizo de todo. Le creyó a Dios, en esperanza contra esperanza. Jacob corrió más que su abuelo, pero Isaac fue el más tranquilo. ¿Cuál era la profesión de Isaac? Él era cavador de pozos. Él cavaba pozos. Y porque cavó pozos, él lograba mantenerse en el desierto. Y yo doy gracias a Dios por los Isaac de esta iglesia. Aquellas personas que a lo mejor no tuvieron perfiles muy altos, pero que tuvieron la gracia de mantener la iglesia abierta, aún en los tiempos más difíciles. Esos que a lo mejor no ocupan los primeros títulos, pero que fin de semana tras fin de semana fueron fieles al Señor y siguieron. Así que queremos honrar también la memoria de estas personas. Muchos ya están con el Señor, pero son aquellos que persistieron y fueron fieles. Y uno venía año tras año y lo seguía viendo, y lo sigue viendo. Y damos gracias a Dios también por las nuevas generaciones. No sé si quieren proyectar. Ustedes saben que el mensaje que el Señor puso en mi corazón para esta tarde suena medio como trabalenguas, ¿no? Pero protegiendo la unidad que nos protege. Ustedes saben que en la antigüedad, si querés podés pasar a la próxima, una unidad, una formación militar que se destacó, que fue la famosa Falange Macedónica. La creó Filipo II, pero la hizo famosa su hijo más famoso, Alejandro Magno. Esta formación era temida en los campos de batalla porque consistía, como ustedes lo están observando, en soldados muy unidos unos a otros, sin dejar resquicio, sin dejar huecos, y con lanzas muy filosas apuntando hacia adelante. Era como un verdadero erizo gigante en los campos de batalla. Las balas, las flechas, las lanzas no les penetraban, pero ellos hacían mucho daño. Pero hubo un día, una primera vez, siempre pasa, en que la falange fue vencida. Fue el 22 de junio del año 168 a.C. Los ejércitos cartagineses habían enfrentado con los romanos y habían contratado mercenarios. Entre esos mercenarios había una falange. ¿Qué sucedió con esta falange? El suelo en el que se libraba la batalla era muy irregular e hizo que los soldados, al pisar en distintos tipos de superficie, se empezaran a separar unos de otros.
Obviamente, Emilio Paulo, que era el monarca romano que los estaba enfrentando, viendo esto, envió de a uno, en filas de a uno, a sus soldados que penetraran en la falange, y ese día, por primera vez, la falange macedónica fue vencida. Pero esta imagen, aunque sea una imagen de guerra, a mí me hace pensar en una verdad bíblica, que es lo que hoy quiero compartir con ustedes en este tiempo especial de aniversario. Y esta verdad bíblica es, hermanos, hermanas, hay protección en la unidad. La iglesia es protegida cuando está unida. Todavía Jesús no había salido con sus discípulos al jardín de Getsemaní y por ende todavía él no había sido arrestado, pero en esa noche de la última cena él tuvo en el aposento alto una carga especial en su corazón por los discípulos a los cuales él sabía que estaba dejando. Él sabía que después de la cruz y de la resurrección, él iba a dejar a sus discípulos en este mundo. Él tenía carga y con esa carga eleva una oración, que es la oración, creo yo, más importante de Jesús. A pesar de que el Padre Nuestro tiene más fama, la oración más larga, con más contenido, que más muestra el corazón de Jesús por sus discípulos, es la famosa oración intercesora de Juan 17. Quédese tranquilo que no vamos a desarrollar toda la oración de Juan 17, si no estaríamos hasta el próximo aniversario acá, ¿sí? Pero sí quiero rescatar algo que es lo que Jesús le pidió al Padre en esta oración intercesora. Y si ustedes miran acá la próxima placa, hay un pasaje que es Juan capítulo 17, versículo 11. Y él dice acá en esta oración: y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Si bien hay otros versículos más que lo siguen manifestando, vamos a ver que a partir del versículo 6 de Juan 17, Jesús empieza a pedir por dos motivos de oración fundamentales, pero íntimamente relacionados entre sí y en favor de sus discípulos. Jesús pide por protección para ellos y Jesús pide unidad de sus discípulos. Protección y unidad. En pocas palabras, en aquella última noche donde Jesús tenía que elegir de qué les iba a hablar y por qué iba a orar por ellos, Jesús comienza y finaliza pidiendo por las relaciones entre ellos y Dios y entre ellos mismos, y sobre todo pidiendo unidad entre ellos y entre ellos y Dios. Ahora, ¿qué tipo de unidad nos protegen? ¿Qué tipos de unidad nos protegen? Fíjense, volvemos a Juan 17, 11 y ahí nos da una pista de esta unidad que nos protege. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Es una unidad en el nombre de Dios. Dice: cuídalos en tu nombre para que sean uno. Ahora, ¿en qué consiste esta unidad en el nombre de Dios? Implica varios aspectos. El nombre de Dios, ustedes saben, que es aquello que representa a Dios mismo y varios aspectos de Dios, pero en especial el nombre de Dios nos habla del poder de Dios y del carácter de Dios. El poder de Dios y el carácter de Dios. Cuando decimos estar unidos en el nombre de Dios, estamos entonces queriendo decir
estar unidos en una relación que se basa en el poder de Dios. Pero algo muy importante, hermanos, y por favor presten atención a esto: estar unidos en el nombre de Dios implica una unidad cuyas relaciones reflejan el carácter santo y justo de Dios. Repito, estar unidos en el nombre de Dios implica una unidad en cuyas relaciones se reflejan el carácter santo y justo de Dios. Fíjense lo que dice Jesús: para que sean uno como nosotros, le dice el Padre. Idea que se repite en el versículo 21, donde dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por el Espíritu Santo de Dios, que está en usted, que está en mí, podemos aspirar a este tipo de unidad. Unidad de propósito, unidad de carácter santo, una unidad cuyas relaciones se van a caracterizar por el respeto recíproco, por la verdad y por el amor de Dios. Hermanos, somos hermanos y estamos unidos por el Espíritu de Dios. No es complicidad, no es estar de acuerdo como si fuéramos un club de amigos, no es estar de acuerdo como si esto fuera un partido político. Es la unidad en el Espíritu, es la unidad en el nombre de Dios. Porque la verdad es que la palabra de Dios, y ustedes lo saben tanto o más que yo, refleja distintos momentos en que el pueblo de Dios estuvo unido. ¿O no? Cuando hicieron el becerro de oro estaban todos unidos. Menos Moisés, que estaba en el monte, estaban todos unidos en hacerse un ídolo. Si fuéramos más atrás, en la Torre de Babel estaban todos de acuerdo en levantar una ciudad y una torre. Estaban unidos. Y les digo más, cuando lo quisieron crucificar a Jesús, estaban todos unidos. Pero no era la unidad del Espíritu. Y el Señor nos propone hoy refugiarnos en la unidad espiritual que viene de Dios, esa que refleja el carácter de Dios. Ahora, dentro de estos tipos de unidad, podemos decir, no sé si hablar de tipos de unidad o facetas de esta misma unidad que nos ofrece el Espíritu de Dios. Pueden tomarla como a ustedes les parezca mejor. Pero esta unidad podemos decir o caraturarla de unidad de relación. Dice ahí, Efesios 4:3, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos reconocer que el Espíritu Santo puede producir en los hijos de Dios este tipo de unidad. Es la unidad que nos hace estar unidos, así como decía Jesús que Él estaba unido con el Padre. Fíjense qué tipo de unidad. Es la unidad de ser un mismo cuerpo en Cristo. Pero hay otro tipo de unidad que nos ofrece el Señor y que nos va presentando, entre otros pasajes, el apóstol Pablo en Romanos 12, 4 y 5. Es la misma unidad del Espíritu, pero es otro aspecto de esa unidad. Dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Este otro tipo o aspecto de la unidad que nos ofrece el Espíritu de Dios es una unidad que podemos caracterizar de unidad operativa. Unidad operativa. A esta unidad también se refiere 1 Corintios 12,
versículos 4 al 6, que ustedes ven ahí en la pantalla. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero hay un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Y esta unidad que acabamos de ver nos permite funcionar, servir, trabajar para Dios, pero en una forma unida, armónica y complementada. Es una unidad de trabajo, diríamos. Es un ponernos de acuerdo para hacer las cosas como Dios quiere, o sea, en forma unida. No es quizás una unidad de relación, pero implica esa unidad de relación. Pero allá es la unidad que ahora tenemos cuando nos ponemos a hacer algo juntos para el Señor. Hermanos, no es casualidad ni accidente que una de las figuras que usa la palabra de Dios para referirse a la iglesia es el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano sirve para representar los dos tipos de unidades. Sirve para representar perfectamente la unidad de relación. Nuestro cuerpo es un milagro de cómo se coordinan músculos, huesos, nervios, venas, arterias, con el comando acá del cerebro. Pero no es que nuestros órganos están cerquita unos de otros, están conectados, comunicados, unidos. Y nos hace que si yo quiero agarrar mi Biblia ahora, yo no me doy cuenta, pero ha salido una orden de mi cerebro a mi mano ha respondido, mis huesos también. Es un milagro que Dios quiere reproducir en la iglesia de Cristo cuando hace cosas para Él y sirve y lo hace en forma unida, armónica y complementada. Ahora, decimos que la unidad nos protege. ¿De qué nos protege la unidad? Y sería la pregunta también a contestar en esta tarde. Si Jesús pedía por esta unidad, pedía protección a través de esta unidad, cuando pensamos en qué protección nos ofrece Dios a través del hecho de estar unidos, podemos ver, por ejemplo, que la unidad espiritual de relación, según Juan 17, nos protege del maligno. ¿De qué manera? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Estamos en Juan 17, versículos 12 al 15. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y fíjense el versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El mismo apóstol Pablo nos explica cómo cuando estamos unidos a nuestros hermanos, estamos protegidos frente a Satanás, y lo hace en Efesios 4:26, cuando dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque el enojo le da lugar, le da ocasión, le da la agenda de nuestra vida al diablo. Es decir, que cuando nuestra unidad de relación empieza a presentar grietas a causa de un enojo mantenido en el tiempo, esas mismas grietas, como sucedió en aquella batalla de las que yo les relaté, son espacios, son lugares, son flancos que les regalamos a Satanás para que nos ataque. Y ustedes saben que a Satanás no hace falta darles flancos para que nos ataque.
ya es bastante astuto y sabio para poder atacarnos sin que nosotros les demos ocasión. No podemos darnos el lujo de darle ocasión al enemigo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo le estoy leyendo el versículo 18 de un capítulo 6 que, como muchos de ustedes ya saben, viene hablando de la armadura espiritual, de los recursos espirituales que tenemos en Cristo para enfrentar al enemigo. Eso es lo que llamamos la armadura de Dios. Pero llegamos a este versículo y encontramos dos participios, orando y velando, que nos suena a las acciones por medio de las cuales yo me coloco esas partes de la armadura en mí y en mis hermanos. Orando, unidos, nos protegemos a nosotros mismos y unos a otros del enemigo cuando oramos y velamos en oración. Pero dice también la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando llegué a Bariloche, hace ya más de 20 años, una hermana me dijo, pastor, no se enoje conmigo, pero yo soy como los submarinos, me dice. ¿Cómo el submarino? Sí, yo aparezco y desaparezco. De la iglesia, quería decir, ¿no? Como que había temporadas en las que se la veía y debo dar, nobleza obliga, era todo un submarino, ¿no? Por momentos la veíamos, después le perdíamos el rastro, aparecía de vuelta. Interesante que acá, lo contrario a no congregarse, no es congregarse solamente. Lo contrario a no congregarse es animarse unos a otros al hacerlo. De tal manera que si usted viene a la casa de Dios y sale con el ánimo por el piso, y este pasaje no se está cumpliendo en su vida. La idea es que vengamos a la casa de Dios, nos unamos a los hermanos en la fe, para salir de este lugar a enfrentar la vida, los desafíos que ya tienen miles de problemas allá afuera, para cobrar fuerzas y energía acá en el Señor, para salir a enfrentarlos. Entonces podemos entender que esta unidad de relación no solamente nos protege del enemigo, sino que también nos protege del desánimo y del desaliento. Cuando nos congregamos y lo hacemos como Dios quiere, nos reunimos para animarnos unos a otros. Y cuánto más, dice, viendo que aquel día se acerca. Pero hemos hablado de este otro tipo de unidad, otro aspecto de la unidad, que es la unidad de tipo operativa. Dijimos que la de relación nos protege del enemigo. Por eso no hay que darle lugar al enemigo con nuestro enojo. La unidad de relación nos protege del desánimo, del desaliento, porque cuando nos unimos, cuando nos congregamos, es para animarnos unos a otros. Amén. Amén. Pero hay un tipo de unidad que es la operativa. ¿De qué nos protege esta unidad que recién decíamos que Dios nos permite a través de ella trabajar en forma unida, complementada, mancomunada? Y debo decir que en primer lugar esta unidad operativa que nos da el Espíritu de Dios, que es otro aspecto de la misma unidad en el Señor, no estoy inventando nada que esté en la Biblia, nos protege de la división a causa del servicio. ¿Cómo la división a causa del servicio? Bueno, presten atención acá a Efesios 4, versículos 3 al 7. Dice: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza
hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Presten atención que en estos versículos el apóstol Pablo está mencionando todas cosas que tenemos en común, ¿sí? Que nos unen, ¿sí? Una esperanza, un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, un Señor, ¿sí? Toda la lista. Ahora presten atención a cómo empieza el versículo 7. Pero, esta partícula adversativa, cada vez que la usa el apóstol Pablo, hay que prestarle atención, porque significa que lo que viene a continuación va a ser algo medio contrario a lo que viene diciendo. Y fíjense el pero que anticipa. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está comenzando a hablar de los dones espirituales. Y medio como que ya nos empieza a anticipar que el tema de los dones produce diversidad en la iglesia, de acuerdo a los dones. Ahora, fíjense lo que dice 1 Corintios 12, 20 y 21. Efectivamente, vuelve con las cosas únicas. Hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. La unidad operativa del espíritu nos protege de la división a causa del servicio. A veces, en nuestro afán de hacer las cosas bien para el Señor, nos enfrascamos en el ministerio en el que estamos y a veces erróneamente creemos que nuestro ministerio es toda la iglesia e ignoramos que hay otros ministerios en la iglesia. Y trabajamos como si fuera el único ministerio. Por eso es interesante que uno de los términos para pastor, ¿sí?, es esa palabra que usan mucho los hermanos libres, sobreveedor, era el término que se usaba para capataz, era el que supervisaba toda la obra. Porque la obra tiene un montón de facetas, pero esas facetas no tienen que dividir a la iglesia. Tienen que diversificar su ministerio, pero no dividirlo. Entonces, cuando estamos trabajando en un mismo espíritu, el espíritu nos ayuda a evitar la división a causa del trabajo. Una imagen que me venía a mi mente era cuando Nehemías, ¿se acuerdan?, estaba reconstruyendo el muro y le daba trompetas a los que reconstruían. ¿Para qué le daba las trompetas? Muchachos, en el momento que escuchen la trompeta, dejan lo que están haciendo y vean a dónde los estamos necesitando. ¿Por qué? Porque Nehemías se daba cuenta que la reconstrucción del templo estaba desparramando a todos los judíos por distintas partes. Pero había algún momento en que tenían que estar unidos. Entonces, cuidado, pero la unidad del Espíritu de Dios nos libra de eso, si es que llena nuestras vidas. Pero además la unidad del Espíritu, ya lo anticipó el pasaje que leímos recién, va a volver a aparecer, nos libra de otra cosa, que es una actitud negativa al momento de servir, y que es la autosuficiencia. Ahí aparece de vuelta 1 Corintios 12, 20 y 21. ¿Seguimos? No, volvemos para atrás. Ahí está. Dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Hermanos, los únicos que tienen líderes, que tienen todos los dones, son las sectas, no las iglesias. Dios ha hecho las cosas de tal manera que Él ha distribuido dones para que entre todos se haga el trabajo y todos sean importantes y todos sean valiosos. Contaba una historia de un organista que recorría los pueblos dando grandes conciertos con esos grandes órganos de fuelles, tremendos instrumentos, pero que necesitaba sí o sí de un muchacho que bombee del otro lado del órgano para que tuviera el aire y el instrumento fuera sonando bien.
termina uno de sus conciertos y el muchachito, cuando va a recibir el pago de este elocuente organista, le dice al concertista: tuvimos un gran concierto esta noche, ¿verdad? Y medio mirándolo por arriba del hombro, el virtuoso le dijo: ¿tuvimos? Yo tuve un gran concierto, yo soy el concertista. Vos no hiciste nada. Tomá tu plata y andate, mañana te espero de vuelta, te vamos a dar otro concierto en tal lugar. Bueno, después del primer concierto, que fue tan grande, más gente al segundo concierto. Había elegido una fuga de Bach a tocar el organista. Y cuando va a atacar la pieza, se escucha solamente el golpe de los dedos sobre la madera de los teclados. Y no salía sonido. Y ya no sabía qué hacer el concertista porque estaba toda la gente esperando. En un momento sale de vuelta el muchacho, el que estaba bombeando atrás. Y con una sonrisa le dijo: no estamos teniendo un concierto muy bueno esta noche, ¿verdad? No necesitamos esto, ¿no? Para que alguien nos haga ver de que nos necesitamos todos, unos a otros, para hacer la obra del Señor. La unidad en el Espíritu protege nuestras vidas de la autosuficiencia y nos previene de la división a causa del servicio. Quiero cerrar ahora pensando en esto. Parece paradójico que Dios espera que nosotros protejamos algo que a su vez nos protege a nosotros. Pero la realidad es esta: Dios nos pide que podamos proteger la unidad que nos protege. Ahora, ¿cómo protegemos a la unidad que nos protege? En primer lugar, aunque suene muy sencillo esto que le voy a decir, para proteger esta unidad, en primer lugar debemos aprender a apreciarla, a valorarla. Uno generalmente cuida aquello que aprecia. Lo habrán dicho aquellos, lo saben aquellos que compraron algo nuevo. ¿Sí? El autito, le pasan la franela 20 veces, pero lo tienen ahí, no lo quieren ni que se lo miren muy fuerte porque a ver si le hacen algo. Lo cuidan porque es lo más valioso que tienen. Bueno, cuando la iglesia comienza a discernir la importancia de la unidad del Espíritu, es cuando comienza a cuidar esa unidad del Espíritu. Y algo muy importante, hermanos, cuando apreciamos la unidad del Espíritu, porque le damos un alto valor a ella, escúchenme muy bien esto que les voy a decir, nosotros comenzamos a hacerlo priorizando las relaciones en la vida de esta iglesia y en la vida de cualquier iglesia. Una iglesia se tiene que diferenciar de cualquier otra agrupación humana en que no es que estamos enfocados en llegar a tal objetivo y tal propósito y en el camino queda un tendal de hermanos, sino que nosotros priorizamos las relaciones para todos juntos alcanzar los objetivos que el Señor quiere que tengamos como iglesia. Para la iglesia de Cristo, siempre las personas y las relaciones están por sobre los objetivos y los programas. Cuando en Hechos 15 la iglesia primitiva se reunió para deliberar acerca del tema de la circuncisión sí o la circuncisión no a los que no eran judíos, el dictamen final que aparece ahí en Hechos 15, 28 y 29 es un dictamen en el cual no se exige la circuncisión a los no judíos, y gracias a Dios por ello, porque por eso Hechos 15 es tan importante en la Biblia, porque determina que el cristianismo no iba a ser una secta más dentro del judaísmo, sino que era una fe que iba a trascender razas y lugares, iba a llegar a todo el mundo. Eso se decide en Hechos 15. Pero en esa decisión, la iglesia dijo: pero le vamos a pedir a los no judíos que se abstengan de esto, que se abstengan de lo otro y se abstengan de esto otro más. ¿Por qué? Porque la idea era cuidar también las relaciones y no dañar porque sí nomás a los hermanos judíos. Ya bastante iban a salir mortificados
cuando le iban a decir, muchachos, no tenemos que exigir más la circuncisión para que se hagan cristianos. Pero vamos a tener en cuenta esto otro. Entonces, hermanos, la iglesia es iglesia cuando prioriza las relaciones, y vamos a hacerlo cuando entendamos el valor de la unidad. Y el segundo aspecto de cómo cuidar esta unidad es que del aprecio o valoración de la unidad pasamos entonces a proteger tal unidad por medio de la paz. Efesios 4, 2 y 3 dice que sean humildes, mansos, tolerantes y pacientes unos con otros, y si quedó cortito con lo que dijo, en amor. ¿Sí? Porque uno puede llegar a ser humilde, manso, tolerante y paciente sin amor. Marcándose la bronca, apretando los dientes, guardándose, disimulando la bronca. Pero no es la manera. La manera es ser humilde, manso, tolerante y paciente en amor. Y luego, ¿qué dice? Haciendo eso, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las más benditas bienaventuranzas de Jesús es: bienaventurados los pacificadores, los hacedores de paz. Y como pastor, les digo que yo, dentro de la gama de miembros de una iglesia, sería de los que más aprecio, de los pacificadores, no de los que me producen conflicto dentro de la iglesia, sino de los que me lo desactivan. Me ahorran mucho trabajo, me ahorran muchas canas. Se dan cuenta que muchos no tuve. Pero bienaventurados aquellos que activan la paz, que buscan la paz, que tratan de preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El tercer paso para proteger nuestra unidad, para proteger la unidad que nos protege, es que debemos entender que debemos crecer en la unidad. Es necesario crecer en la unidad. ¿Qué hemos dicho más de una vez? No debemos procurar la unidad. Nosotros no producimos la unidad del Espíritu. Somos receptores de esa unidad. La Biblia nos dice: produzcan la unidad en el Espíritu. ¿Qué dice? Cuídenla. Protéjanla. Ustedes no la producen. Pero luego hay algo más que es importante que podamos prestarle un poquito de atención. En Efesios 4, pero el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vamos a verlo en este otro pasaje que dice, ahí, perdón, volvemos atrás, dejá ese título igual, ese. Debemos entender que para preservar esta unidad, debemos crecer en esta unidad. Si ustedes prestan un poquito de atención acá al versículo 13, habla de algo en lo que tenemos que llegar a ser, que no hemos llegado todavía. Y si alguien llegó a la estatura de la plenitud de Cristo, coméntemelo después del culto, porque me quiero sacar una foto. Sería la primera persona en este mundo que yo conozco que ha alcanzado la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, si nadie todavía lo alcanzamos, ni Pablo mismo lo había alcanzado, decía él, entonces este pasaje a mí me está diciendo que yo tengo que crecer todavía en esta unidad. No es que simplemente la tengo que cuidar, tengo que crecer. Y como ustedes están viendo, ahora sí, poner la placa anterior, crecemos en esta unidad cuanto más conocemos a Jesús.
porque hacia Él vamos, hacia su estatura apuntamos. Entonces, es interesante volver una y otra vez a los evangelios y verlo a Jesús hablar, y verlo a Jesús reaccionar, y verlo a Jesús enojarse, y ver a Jesús felicitar para entender cómo actuar nosotros en la iglesia de Cristo. Y repito, debemos crecer en el nivel de nuestra unidad. No basta con apreciarla, no basta con protegerla, debemos apuntar a crecer. ¿Es una iglesia unida? Si nos pregunta, sí, estamos unidos, pero debemos seguir creciendo en la unidad. ¿Y por qué? Y porque la Biblia nos dice, hasta que lleguemos a la plena estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios ha diseñado la iglesia para que la iglesia impacte un mundo perdido. Dios diseñó una iglesia, la creó al altísimo precio de la sangre de su Hijo Jesús, para que esta iglesia sea luz en un mundo en oscuridad. Pero no solamente sea luz en el mensaje que predicamos, sino que sea luz en la vida de esa iglesia, en las relaciones de esa iglesia, en el amor en que sus miembros se tienen, en cómo se cuidan y se protegen y velan unos por otros. Esa es la iglesia que Dios soñó. Es la que quiere venir a buscar cuando venga a buscar a su esposa. Es la iglesia que yo anhelaría pastorear. Y es la iglesia que yo creo que ustedes también sueñan con alcanzar. La iglesia está llamada a hacer una señal a este mundo de que es posible otro estilo de vida. Es posible tener mejores relaciones. Es posible superar la hipocresía, la superficialidad y manifestar el amor en hombres y mujeres de carne y hueso, con sus errores, con sus fallas, pero con el Espíritu de Dios habitando y llenando sus vidas. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a hablar con Dios.